El Poder Judicial del Estado de Baja California Sur evoluciona para ti. Estás sintonizando un programa de conexión ciudadana sobre temas jurídicos de interés social de una manera ágil y ligera, buscando resolver dudas relacionadas con la impartición de justicia. Esto es, Hablemos de Justicia. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos y amigas a Radio Escuchas. Bienvenidos a Hablemos de Justicia, un programa del Poder Judicial del Estado de Baja California Sur, el cual estamos transmitiendo en vivo desde el Instituto Estatal de Radio y Televisión por la frecuencia 99.1 FM y el 1050 de amplitud modulada. Soy Ligia Patricia Muñoz Peña, consejera del Consejo de la Judicatura del Estado, y estaremos compartiendo este momento y durante los próximos 30 minutos con ustedes. Y pueden comunicarse al teléfono de cabina, el 12-223-28. También, si ustedes tienen algún tema que nos quieran proponer, alguna duda sobre el programa que no puedan contactarnos en este momento, nos pueden mandar sus correos a nuestros correos electrónicos, al hablemosdejusticia@bcs@hotmail.com, o también al correo electrónico hablemosdejusticia@tribunalbcs.gov.mx. También comentarles que debido a que la ausencia de la licenciada Livia Vázquez, hoy me acompaña, muy buenas tardes, licenciada Virginia Eunice Rivera Calderón, secretaria técnica del Consejo de la Judicatura. Buenas tardes. Buenas tardes a todos los amigos y amigas radioescuchas que nos sintonizan esta tarde y como todos los miércoles a través de la radio de Sud California. Les recordamos nuestra página oficial de Facebook se encuentra como H Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California Sur, donde podrán encontrar este y todos los programas anteriores por si quieren conocer de algún tema que hemos abordado durante nuestras emisiones. También los invitamos a visitarnos en Twitter, tribunal, se los voy a decir despacio, Twitter, tribunalbcs.com. Así es, Vicky. Nos pueden contactar, como bien dicen, nuestras redes sociales, a todos nuestros radioescuchas, anímense y escuchen nuestros programas. Bueno, para dar inicio a la entrevista, le quiero dar la bienvenida a la consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, la licenciada Rebeca Barrera Amador, quien nos va a hablar en un tema súper importante que es la violencia política. Muy buenas tardes, presidenta, bienvenida y muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Muchísimas gracias, consejera, por la invitación. Con un gusto estar con ustedes esta tarde. Muchas gracias. Un saludo a la licenciada Vicky también, igual a nuestros radioescuchas. Bien. Es un placer, licenciada Rebeca Barrera Amador, tenerte aquí y que me haya tocado más. Buenas tardes a todos, Ligia, de nuevo. Bienvenida. Presidenta, por favor, para dar inicio en este tema tan importante, ¿podría explicarnos de manera general, y como usted considera, pero de manera general para todos ellos que no tenemos o no tienen conocimiento en el tema, qué podemos entender por violencia política? Muchas gracias, claro que sí. Mire, en el protocolo para atender la violencia política en razón de género en contra de las mujeres se ha establecido diversos conceptos. El principal concepto señala que la violencia política contra las mujeres comprende todas aquellas acciones u omisiones de personas, servidores públicos o servidoras públicas que se dirijan a una mujer por el hecho de ser mujer en razón de género. Tiene un impacto diferenciado en ellas y les afectan desproporcionadamente con el objetivo o resultado de menoscabar y anular sus derechos político-electorales, incluyendo el ejercicio al cargo. Lo diría en unas palabras con un lenguaje más sencillo, que se refiere a todas aquellas acciones que las personas realicen en contra de las mujeres para no permitirle desenvolverse en el espacio público, es decir, en los espacios de poder, en la toma de poder, y que pues se van buscando la forma de obstaculizar que estas mujeres que incursionan en la política puedan desenvolverse con plenitud en sus derechos político-electorales, ¿no? Y señalar que entre los tipos de violencia política se encuentran diversas, entre ellas está la violencia física, psicológica, simbólica, sexual, patrimonial, económica o feminicida. Muy bien, licenciada, ¿y cuáles son los antecedentes y acontecimientos relevantes en la historia respecto a este tema de violencia política?
Yo diría, consejera, que la violencia política de género se ha suscitado desde que la mujer empezó a incursionar en el ámbito político, ¿no? Es decir, desde que nos han permitido a nosotros participar en diversos cargos. Exacto, porque no nada más tiene que ver, sí, efectivamente, no solamente tiene que ver en las mujeres que están en un cargo de elección popular, que se les ha permitido incursionar en la política, sino en aquellas mujeres que nos encontramos en un espacio de toma de decisiones, como lo son, en este caso, usted como consejera del Consejo de la Judicatura, en este caso, Vicky, que se encuentra también incursionando en el Poder Judicial, y en una servidora como consejera electoral, pues desde el momento en que se nos abren estos espacios cualitativamente, es decir, que nos vamos incorporando a través de las cuotas y la paridad en la participación política, se van suscitando diversas acciones que no nos van permitiendo participar libremente en el espacio público. Y traemos que a nivel internacional, desde el 2012, es decir, desde poco tiempo atrás en el país de Bolivia se creó el concepto de violencia política de género. Esto trajo con un antecedente del suceso de una concejala. Ella, Juana Quispe era el nombre de esta concejala, y a partir de ahí empezaba a haber un movimiento feminista para incorporar el concepto de violencia política en el país de Bolivia. Posteriormente tenemos que en el 2015 en la Convención de Belén do Pará fue incorporado el concepto de violencia política de acoso político contra de las mujeres. Asimismo, en el Reino Unido, en el 2016 fue motivado también por el asesinato de la parlamentaria de Reino Unido, Jo Cox. A partir de ahí se va incorporando estos conceptos y pues vamos teniendo mayor análisis respecto del tema, ¿no? En el 2017 tenemos que la CEDAW inició una recomendación para que todos los estados que formamos parte desde la Convención Internacional de Derechos Humanos empezáramos a incorporar o trabajar sobre la prevención de la violencia política de género. En nuestro país ha habido diversas iniciativas que han entrado a la Cámara, al Congreso de la Unión y al Senado de la República para tipificar el delito de violencia política en razón de género. Sin embargo, no se ha logrado tipificar a nivel nacional, pero diversas instituciones han trabajado para incorporar estos conceptos. Diría un ejemplo, el Poder Judicial, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la ONU también, el Instituto Nacional Electoral, la FEPADE, que es la Fiscalía para Atención de Delitos Electorales, a nivel nacional han unido esfuerzos para crear un protocolo para la atención de la violencia política en contra de las mujeres. A partir de ahí nosotros tenemos un documento que nos abre la puerta para empezar a definir tanto el concepto y tanto identificarnos con este tipo de violencia que pues tiene como mayormente antecedente desde que la mujer empezó a participar en el ámbito político. Se nos ha caracterizado de una forma distinta a los hombres, digamos, y que no nos ha permitido de manera libre, de manera justa, participar en el espacio político, ¿no? Muy bien. Muy bien, entonces están teniendo todos estos criterios, estas novedades jurídicas de algunas deficiencias como conceptuales, pero sí de manera amplia, contenidos de delitos que ya existen, que se someten entre esa mezcla de acciones, omisiones para agredir en la violencia política. Sí se hace, sí en la actualidad nos puede hablar sobre la actuación que sí se efectúa para ir evitando y ir abrazando estos conceptos y estos protocolos que nos permiten actuar. Platíquenos sobre eso, por favor. Sí, muchas gracias, claro que sí, Vicky. Yo compartiría a la audiencia que habrá que tener en mente nuestro mapa de acción, es decir, cómo nosotros como autoridades podemos garantizar que las mujeres ejerzamos nuestros derechos políticos electorales con toda libertad, ¿no? En principio tenemos que en el ámbito político existen varias instituciones que participamos en estas acciones de Estado para garantizar a la mujer que participe libremente en la política, ¿no? Y tenemos que somos
tenemos las instituciones electorales en primera cuenta. Hay una jurisprudencia que es la 48/2016. Esta jurisprudencia establece que las autoridades electorales administrativas, como lo es el Instituto Nacional Electoral, el Instituto Estatal Electoral en Baja California Sur, tenemos la atribución y obligación, ni siquiera es una cuestión de que si queremos hacerlo, es una obligación de que debemos de garantizar que la mujer participe en la política, es decir, que garanticemos que el 50-50 que se ha mencionado de manera que es la paridad, pues podamos participar en el registro de candidaturas en primer momento o antes de esto, que participen dentro de las campañas, de las precampañas dentro de los partidos políticos, ¿no? Entonces, las autoridades debemos de garantizar que las mujeres se registren en la participación política. Los partidos políticos deben de garantizar que las mujeres participen en sus precampañas, es decir, que el mismo número de mujeres y hombres puedan cuadros, ¿no? exactamente que las incluyan y posteriormente la ciudadanía libremente va a decidir quiénes son las que nos van a representar en nuestro estado, pero la paridad trae como consigo que participemos efectivamente mujeres en los espacios de toma de decisión, ¿no? Muy bien. ¿Qué te parece? Vamos a hacer una pausa. Vamos a un corte y ya regresamos. Esto es Hablemos de Justicia. Ya estamos de regreso. Esto es Hablemos de Justicia. Ya estamos de regreso. Hoy nos acompaña la licenciada Rebeca Barrera Amador, consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, con quien estamos hablando acerca de violencia política. Recordamos que el teléfono para que usted se pueda comunicar aquí en cabina es el 12-223-28. Nos pueden hacer alguna pregunta o algún comentario, o bien nos pueden contactar a través de nuestros correos electrónicos hablemosdejusticia@bcs@hotmail.com o hablemosdejusticia@tribunalbcs.gov.mx. Háganos llegar sus preguntas, algún tema de su interés, y también invitarlos de nueva cuenta que nos sigan en nuestras redes sociales, como la página oficial de Facebook, que la encontrará como H Tribunal Superior de Justicia de Baja California Sur. Bien, continuamos con el tema, licenciada. Nos estaba comentando sobre la actuación en el tema de las diversas instituciones. Correcto, sí. También comentaba que existe actuaciones por parte de la Fiscalía Especializada para Atención de Delitos Electorales, y en algunos estados ya constituida la Fiscalía Estatal también participa en la atención de los delitos en materia de violencia política de género. Asimismo, tenemos que los tribunales, tanto estatal, en el caso de Baja California Sur, como la Sala Regional Guadalajara y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de juicios para la protección de derechos políticos electorales, también atienden la violencia política en contra de la mujer. Eso es como un camino, así en general, de la competencia de las diversas instituciones en Baja California Sur para atención de estos temas, ¿no? Muy bien. ¿Y la violencia política está tipificada en nuestro estado, licenciada? Sí, efectivamente, una de las logros en que la mujer participe en política, es decir, que ocupemos puesto en toma de decisión, en este caso en el Congreso de nuestro estado, trae consigo que el resultado tenga atender los rezagos que hay en nuestras legislaciones para que la mujer nos desarrollemos libremente en el ámbito político. Y es así que, a través de una iniciativa presentada por la diputada Daniela Rubio en pasadas fechas, presenta hacerle una modificación al Código Penal, específicamente en su capítulo segundo, en su artículo 390, se constituye ya la violencia política en razón de género como un delito. A través de esa iniciativa aprobada por los integrantes de nuestra legislatura y la promulgación que dio el gobernador del estado el pasado 10 de abril, entra en vigor el delito de violencia política en razón de género y trae consigo la sanción que tiene que ver de una pena de 6 hasta 2 años de prisión. Excelente. Nos has hablado ya de antecedentes sobre convenciones y leyes, pero ¿qué otras leyes e instituciones intervienen en esto?
Mire, existen específicamente el Instituto Estatal Electoral a través de procedimientos sancionadores, el Tribunal Estatal Electoral a través de juicios para la protección de derechos políticos electorales, la Procuraduría de Justicia de nuestro Estado a través de la investigación que se le haga a una denuncia de esto es el delito de violencia política de género tiene que ser se denuncia? Se denuncia en una agencia de Ministerio Público y es por la parte afectada, es decir, la persona que se sienta afectada es quien presenta la violencia, ¿no? En este caso, él también, pues, digamos que hay otras instituciones que participan como coadyuvantes en este tema, como lo es el Instituto Sudcaliforniano de la Mujer, el Centro de Justicia para Mujeres, la CONAVIN, pues a través del Centro de Justicia. A través del Centro de Justicia colaboran para que nosotros podamos pues tener en nuestro estado una visión más amplia del concepto de violencia política, de cómo prevenir lo que ese sería una propuesta que yo haría hacia las instituciones que conllevamos. Les dan atención, las orientan qué instituciones pueden apoyarlas para que se presente una violencia, pero básicamente tenemos que trabajar muy fuertemente con el acompañamiento de todas las fuerzas políticas, que es desde ahí, digamos, integral, de donde sale e inicia una afectación de derecho político electorales de no participar en la política. Cuando hablamos de derecho político electorales nos referimos a que la mujer puede votar y puede ser votada, y en la parte de ser votada es donde se afecta directamente este derecho y se menoscaba su participación política, limitando así la participación efectiva de las mujeres en la toma de decisiones en nuestra entidad federativa, ¿no? Entonces, ¿hay otras leyes y convenciones que existen y que están normando? Sí, efectivamente, mire, en el caso de nuestro estado está la ley, el Código Penal, como mencionaba, está también la ley para una vida libre de violencia en contra de las mujeres, que se establece ahí el concepto de violencia política de género, también en la ley electoral, en la parte donde señala los procedimientos sancionadores, que es la parte donde entramos nosotros por atender, pero eso es donde es un ámbito administrativo, es decir, que ahí trabajamos los temas para que la mujer se le pueda garantizar que sea una candidata o pues sea una precandidata a través de estos procedimientos, de que tenga acceso pues de manera igualitaria en la radio y la televisión para difundir sus mensajes en el periodo de campaña, y es decir, tenemos que delimitar cuáles son esas competencias de cada institución, ¿no? Tenemos también la ley de igualdad en nuestro estado de Baja California Sur, y tenemos que trabajar en un documento que pues les comparto que el Instituto Estatal Electoral, dentro del programa de acción para atender los temas de igualdad, estamos trabajando en un protocolo para atención de la violencia política de género, y estamos ahorita analizando si lo hacemos de manera de competencia exclusiva nuestra o si podemos unir esfuerzos con otras instituciones para crear un protocolo, que es decir, el ABC, para poder atender este tipo de acciones, y que todas las instituciones, tanto administrativas electorales como del Poder Judicial y las instituciones que mencionaba como coadyuvantes, que son estas que mencioné hace un momento, podamos trabajar en conjunto y que prevengamos. Sí, hay que decirlo, Baja California Sur no está en esa estadística. Hay un documento muy valioso que está mencionando cuántas pues lesiones o violencia política se presentaron en las elecciones pasadas. Fueron 106 agresiones en contra de las mujeres que se presentaron en el proceso electoral pasado. Ese documento es un informe del 12 de junio del 2018 y lo presentó un consultores ETYEC, y habla de que de esos 106 fueron 16 mujeres políticas fueron asesinadas, 7 de las cuales eran candidatas y precandidatas. Baja California Sur afortunadamente no está en esa estadística del documento, pero sí creo que debemos de prevenir entre todos Entonces, este tema. Veo que hablas mucho de la prevención, pero ¿qué otras acciones podemos llevar a cabo para lograr este equilibrio en la búsqueda de la erradicación de la violencia política? ¿Y cuáles son los retos? Los retos los retos principales es concientizar a quienes van a ejercer la justicia
para las mujeres en caso de que se presente una violencia política. Por eso es muy importante que el Poder Judicial a través de estos espacios trabaje fuertemente, y conozco que tienen un programa de capacitación en donde se busca sensibilizar y atender el protocolo para atención el pacto para juzgar con perspectiva de género, y tenemos que buscar también que nuestra entidad federativa pueda constituirse, esperemos que a la brevedad, la Fiscalía para Atención de Delitos Electorales en materia electoral, no específicamente. Entiendo que esto tiene que ver con un entramado del Sistema Nacional de Anticorrupción, donde se establece qué fiscalías van a aparecer en nuestro estado, y ya esperemos que antes del proceso electoral aparezca esto, ¿no? Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sensibilizar a nuestros jueces, que son los que imparten justicia, apoyar y capacitarnos juntos con los ministerios públicos para atención de estos temas, acompañarnos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para fortalecernos como entidad federativa, y que pues tengamos una participación oportuna, y las mujeres que participan en política no sientan una impunidad en esta materia, que a través de los programas de género concientice, el tema de género, que no lo veamos como una capacitación vaga cuando hacemos un llamado para atención a estos temas, sino que unamos esfuerzos, que la ciudadanía conozca hasta dónde puede ocasionar una afectación directa a una mujer que participa en política, que los mismos políticos aprendan y conozcan sobre la materia, que no se vea como un tema de de conflicto entre mujeres y hombres, ¿no? Claro. Algo muy importante, cuando llevamos a las mujeres a los puestos de toma de decisión, no solamente buscamos una estadística, es decir, cuántas mujeres participan en la política, sino que atiendan los rezagos que hay para que no nos permitan a nosotros como mujeres participar activamente en política, ¿no? Básicamente eso mencionaría en un primer pendiente, y además tendríamos que revisar qué otros documentos normativos nos estarían haciendo falta para ejercer, ¿no? Y por supuesto este protocolo que yo menciono del ámbito local sería una herramienta sumamente importante para que todas las mujeres que participan en el ámbito público puedan libremente participar en el mismo, ¿no? Excelente, Presidenta. El tiempo se nos ha agotado, y por ello le agradecemos que nos haya acompañado para hablar de este tema tan importante, de interés para todos, y sobre lo que es la violencia política. Sé que todavía pudo habernos dicho más cosas, pero el tiempo se nos agotó. Esperemos pronto recibirla de nuevo, tenerla aquí para ampliarnos. Un último comentario, Presidente. Nada más que agradecerles esta oportunidad de compartir un tema tan relevante para nuestra entidad federativa, y mencionar que entre más mujeres participan en el ámbito político, mayormente son, visibilizadas en el tema o invisibilizadas en el tema de ejercer libremente sus derechos políticos electorales, ¿no? Es novedoso para nuestra entidad federativa, pero sí creo que lo importante es la prevención para no caer en una estadística como la que mencionaba de los informes que se presentan a nivel nacional. Muy bien, y la sororidad, ¿no? Lo que es la solidaridad entre mujeres. Muy bien, muchísimas gracias por haber estado en nuestro programa, Presidenta. Despedimos a la licenciada Rebeca Barrera Amador, consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur. Nosotros nos despedimos, no sin antes recordarles que nos acompañen el próximo miércoles a las 6:30 en punto. Soy la licenciada Ligia Muñoz, me despido. Y yo soy la licenciada Virginia Eunice Rivera Calderón. Muy buenas tardes, los esperamos para la próxima. Gracias. Esto fue Hablemos de Justicia, un programa del Poder Judicial del Estado de Baja California Sur en coordinación con el Instituto Estatal de Radio y Televisión.